Soch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí por elmostrador.cl. En estas horas previas a que conozcamos, si es que vamos a conocer algo sustancialmente distinto respecto de los WhatsApps y de las conversaciones, de los mensajes, ¿no?, entre Luis Hermosilla y sus casi 1000 contactos. El abogado Juan Pablo Hermosilla ya tiene en su poder, de hecho, estas más de 770.000 páginas de copias, ¿no?, de lo que ha ido procesando la Fiscalía, ¿no? Pero no sabemos qué es lo nuevo que vamos a conocer. Mientras tanto, la prensa, por supuesto, sigue adelante con más informaciones y nosotros vamos a estar conversando en el siguiente bloque con nuestro editor general, Héctor Cosio, a propósito de otra revelación, y es que la familia Jalaf, o al menos Álvaro Jalaf, ¿no es cierto?, le habría propuesto a Luis Hermosilla, y le digo le habría porque todo esto es parte también de la investigación, la posibilidad de donar 150 millones de pesos a la campaña del presidente Sebastián Piñera. Pero queremos ahora entrar en el análisis que esto genera, los impactos que tiene para el sistema político, empresarial, etcétera, ¿no?, del curso del país, con el sociólogo, escritor Alberto Mayol. ¿Cómo estás, Alberto? Un gusto de tenerte con nosotros nuevamente. Muchas gracias, Mirna, por la invitación. Encantado de conversar contigo. Alberto, ¿cómo estás? Tú sigues viviendo afuera, ¿no?, fuera de Chile. Me gustaría preguntarte, que es muy interesante, cuando uno está afuera también tienes una manera de mirar las cosas desde otra dimensión, por cierto. ¿Cómo estás viendo el impacto del caso Hermosilla? A ver, lo que pasa es que nosotros tenemos que ponderar de acuerdo a lo que es nuestra tradición en relación a este tipo de casos y al proceso de crisis que Chile ha tenido institucionalmente desde el 2011 en adelante. Em, la verdad es que yo trabajo mucho con también otros países de Latinoamérica y la verdad es que los casos de corrupción nuestros, incluyendo este, eh, todavía no tocan la puerta de los grandes, de las grandes fórmulas. Esa es la verdad, ¿no? Estamos en un nivel que es diferente, pero evidentemente este caso ya tiene una gravedad sociológica importante, porque pasa lo siguiente. Lo que apareció el 2011 en forma de crisis fue una conjunción de narrativas que andaban por la vida solas y sin muchas pruebas, y de pronto se encuentran entre sí y tienen muchas pruebas. Esa narrativa decía fundamentalmente que las dos grandes estructuras de funcionamiento de Chile durante varias décadas, durante la transición, las estructuras institucionales políticas de la transición y las estructuras empresariales del nuevo orden económico chileno posterior a la dictadura, esas dos estructuras gozaban de al menos sospechas razonables eh, respecto a su probidad, respecto a su desarrollo y crecimiento a partir de faltas a la ética o eventualmente incluso con faltas legales de carácter más grave. Ese carácter ominoso de esa posible verdad generó una apertura de muchos casos judiciales y de muchos casos comunicacionales de gran impacto. Y esa estructura, muchos creyeron en la élite que se había hundido, que había desaparecido, que ya no existía, simplemente porque los impugnadores habían perdido el plebiscito. Pero no se acaban las narrativas con las derrotas en los plebiscitos. Y no se acaba la percepción respecto a una realidad, respecto a eso. Tú puedes poner por delante otro tipo de temas porque son más urgentes, pero no se acaba. Entonces vuelve a reflotar esto, esa estructura que tenía que ver con la articulación malsana, aparentemente, entre el poder político y el poder económico. Ese tema, al volver a emerger ahora con mucha fuerza nos hace preguntarnos, en un mundo, en un medio donde todos han fracasado políticamente, todos, impugnadores,
tradicionalistas, semi-impugnadores, semi-tradicionalistas, todos han fracasado, todos han estado envueltos en casos. ¿Cuál va a ser la respuesta de la sociedad? ¿Se va a adaptar a esto o va a seguir luchando tratando de que esto no vuelva a ocurrir? ¿Y a dónde va a recurrir? ¿A qué élite va a recurrir para que represente ese proceso de purificación, por decirlo así? ¿Y cuál es tu hipótesis al respecto? Porque me gustaría después que lo vinculemos con los resultados del informe del PNUD, ¿no? De una sociedad, de un país más bien, que se siente como quien dice, mira, me siento a mirar el país que corre frente a mis ojos y ¿qué es lo que veo? Promesas incumplidas, los políticos que se pelean entre ellos, etcétera, ¿no? Hay una sensación de desánimo y de mucha desesperanza. ¿Qué crees tú? ¿Cuál es tu hipótesis de lo que puede generar este caso sumado a todos los anteriores? Mira, yo te diría que hay varias formas de leer eso. El, el, Cuando uno habla de este proceso de malestar social, uno podría decir que es lo siguiente. Cuando las sociedades no funcionan, cuando el orden social, incluso cuando el orden familiar, hasta los órdenes laborales no funcionan, la gente entra en un estado que se conoce normalmente como anomia. Deja de respetar las normas, ¿no? Deja de respetar las normas porque las normas no tienen sentido. ¿Qué sentido tiene que yo respete las normas si estoy viendo que los abogados hacen estas cosas, por decirlo así? ¿Ya? Entonces, cuando tú escuchas a Luis Hermosilla acusando al profesor que le pegó al torniquete, ¿ya? Y escuchas lo que él está diciendo, y tomas eso y se lo pones a la voz de un fiscal que le diga a Hermosilla eso, vale para los dos lo mismo. Entonces, lo que tú estás diciendo vale a tu favor y a tu en contra, al mismo tiempo, no hay norma que valga. Bueno, eso está pasando en la sociedad chilena. Cuando eso pasa, hay dos posibles conductas. Una es la despolitización. Me evado de todo esto, me olvido de todo, porque es insoportable y sencillamente, bueno, que pase lo que pase. Y la otra es la politización. La anomia politizada ya no se llama anomia, ahí se llama malestar. ¿Ya? Es cuando ya, y eso significa que hierve. En vez de ser frío, es caliente. Eso puede explotar. Entonces, no sabemos por dónde van a reaccionar los chilenos. Lo que sí sabemos en las investigaciones que hemos hecho con la encuesta que dirijo de la Cosa Nostra, eh, lo que sí sabemos es que hay un 25% más o menos de las personas que son personas que están añorando que alguien sea capaz de reforjar, de reformular instituciones que funcionen, que no creen en las instituciones tal como están hoy día. Mira lo que voy a decir. ¿Ya? Son como laguistas sin lagos. O sea, es todo lo que tiene el laguismo, pero no creen en lagos, porque a ellos les molestó mucho el caso Mopgate. Entonces, son personas que no creen, que creen que la transición fue un fracaso, pero fue un fracaso porque no se cumplió la promesa institucionalista de la transición. Que creen que la concertación debería renacer, pero no puede renacer con los concertacionistas porque los concertacionistas fueron los que la destruyeron, piensan ellos. Esas personas, ese 25%, ha votado por Piñera, ha votado por Boric, ha votado por Kast, no por Kast, por Partido Republicano, después en el Consejo Constitucional. Votó después rechazo, votó rechazo antes, en el primer rechazo, y votó ¿Ya? rechazo de nuevo. ¿Eh? Han votado por todos. Ahora detestan a Boric, pero votar en segunda vuelta lo eligieron presidente. Le ponen un promedio de nota 1,2, promedio. Entonces, ese grupo de personas está diciendo, tráiganme una institucionalidad nueva que funcione, que dé estructura, que dé cierto orden, pero que esa institucionalidad, no nos equivoquemos, la palabra de orden de ese grupo no es igual que el grupo de los conservadores, porque esas mismas personas dicen, a mí no me gusta el estallido social porque hubo mucha violencia, pero sí creo que Chile despertó. Entonces, ¿Ya? ese grupo, ese grupo es muy interesante para comprender que aquí hay un juego de sintonía fina que los candidatos en general, a ser bien honesto, da la impresión de que andan chapoteando, más bien que haciendo la microcirugía que requieren, ¿ya? Andan chapoteando en el problema y no entienden las complejidades que significa cómo construir una institucionalidad nueva, ¿ya? Habiendo fracasado además los procesos constituyentes, que eran los que iban a hacer eso,
Entonces, ese dilema, ese es el gran dilema de la actualidad para poder resolver el problema. Cuéntame, Alberto Mayol, ese 25% que tú defines a partir de las encuestas, o sea, de los estudios y las encuestas que ustedes realizan como Cosa Nostra, cuando tú dices la transición no logró en el fondo plasmar las promesas. Te lo digo porque en el PNUD se habla mucho de esto, de que sí, Chile cambia y Chile está cambiando todo el rato. El problema es que está cambiando en una dirección distinta a la dirección que nosotros quisiéramos. Y en la práctica seguimos viendo que aquellas promesas que nos han hecho por años no se cumplen. Claro, ponte tú, se hace el vínculo con la desigualdad total que existe, suponte tú, respecto a la educación, respecto a la salud, para qué hablar de pensiones. ¿Eso mismo le pasa a ese 25%? ¿Hay algún vínculo ahí que podrías hacer? Sí, sí, efectivamente. ¿Sabes lo que pasa? Es que para conectar las dos dimensiones que tú planteas, en el fondo, que Ujú. es la dimensión de la oferta política, por decirlo así, y la demanda política. El problema es que estamos en un momento donde Chile ya no le sirve el juego táctico. Los esquemas generales con los cuales funcionábamos nos permitían durante muchos años jugar con políticos tácticos. El mejor ejemplo es Sebastián Piñera. Sebastián Piñera era un genio táctico y un horror estratégico. Es cosa de ver cómo dejó a la derecha después de sus dos gobiernos, no en uno. Pero tácticamente ganaba todas las batallas y perdía las guerras. Era una cosa rarísima. Fue capaz de tener protestas gigantes con el país creciendo al 5% en el 2011. Es como que la gente quisiera echar a San Paoli el día siguiente que ganó la Copa América. ¿Me entiendes? Es una cosa absurda. Porque, porque en el fondo, y ese problema que Piñera representa en realidad tiene mucho que ver con todo el proceso donde la perspectiva, la mirada estratégica se había dado por resuelta. Estaba claro supuestamente lo que Chile tenía que hacer y simplemente había que hacerlo más o menos bien, en la corta. Pero cuando las cosas cambiaron, cuando el modelo de desarrollo, cuando se te juntaron problemas que no sabías responder conjunto, para decirlo en simple, tú tenías un Estado muy poco endeudado y unos hogares muy endeudados. Tenías un Estado holgado financieramente y tenías hogares destruidos financieramente. Esa estructura funcionaba porque Chile crecía al 3,5, al 4, 4,5%, la inflación era baja, las tasas de los bancos no estaban demasiado altas y por tanto había una bicicleta. Pero tú subiste las tasas de los bancos porque aumentó el riesgo país, bajó el crecimiento económico al 2, al 1, ¿ya? Y subiste la inflación y se te desarmó. ¿Y qué hubo que hacer? Con la excusa del COVID, porque esa es la verdad, con la excusa del COVID le metieron plata a los hogares. Para no decir que era para defender una situación de desigualdad, para no decir que había una inviabilidad en los hogares, lo que dijeron fue, metamos plata en los hogares. Y tenemos entonces la PGU, y tenemos además el ingreso mínimo de los hogares, y se Ujú. aumentó el sueldo mínimo, y todo eso significó meter plata en los hogares para que se resolviera un poco. Y estamos respirando con eso. ¿Cuánto dura eso? Bueno, dura el tiempo que dure para haber cubierto esa brecha que estaba cubriéndose con deuda. Y si volvemos a una situación de inviabilidad, con crecimiento bajo, con altas tasas de interés y qué sé yo, bueno, sencillamente eso se va a extinguir y después de mucho gasto, hoy día ha aumentado mucho el gasto público dedicado a transferencias directas a los hogares, y eso no son políticas públicas, eso son sencillamente transferencias a los hogares. ¿Ya? Son bonos más sofisticados que los de antes, pero son bonos. Entonces, estamos en una situación en la cual no estamos mirando cómo hacemos un país que funcione de una manera tal de que no haya que parcharlo entero a cada rato. Cuando tú tienes un porcentaje importante del funcionamiento del Estado que son parches, entonces no está funcionando. Alberto, tú dijiste algo muy importante que dice relación con lo que pasó después del plebiscito, ¿no es cierto? O sea, tú dices dos derrotas del plebiscito que le hacen creer a la élite que todo esto está resuelto. ¿No es así? Me gustaría detenerme ahí. ¿Qué es lo que Sí. tú quieres exactamente señalar ahí? A ver, la, esto, esto es muy evidente. O Ujú. sea, cuando la fiebre está alta, yo he hablado con gente de la élite económica, por ejemplo, en distintos momentos, y cuando la fiebre está muy alta y está todo,
están dispuestos a todo, a todo. Te abren la puerta de cualquier cosa. Estamos dispuestos a esto, otro, ningún problema. Pero se quita la fiebre y dicen, bueno, ya pasó. Bueno, los síntomas y las enfermedades son cosas diferentes. ¿Ya? La enfermedad puede mantenerse y el síntoma aparecer y desaparecer. Entonces, si tú reaccionas solamente ante el síntoma y das por resuelto cosas que no están resueltas, entonces la convicción, cuando tú empiezas a inventarte de que la convicción de que fue un partido el que creó las crisis políticas existentes, un partido donde hay 20, 30 mil militantes, ya logró mover a 1 millón de personas a través de una gran capacidad comunicacional. ¿Qué capacidad comunicacional? Partidos que tienen, no sé, el Partido Comunista tiene el diario El Siglo, no sé cuánta gente lee el diario El Siglo. Entonces, ¿de qué me están hablando? Cuando tú miras y te dicen, no, es que esto fue un estallido delincuencial, explíqueme cómo se organizan todos los delincuentes de un país en una gran festival, en una gran bacanal. ¿Qué es eso? ¿De qué me están hablando? O sea, la Revolución Francesa fue un estallido delincuencial. ¿Ya? Cuando te empiezas a inventar hipótesis ad hoc completamente inútiles que te impiden ver cuál es el escenario, entonces cuando llega al siguiente, claro, y después ves y dice, y lo das por confirmado, porque ante el fracaso político de la izquierda, entonces la gente hoy día está votando, va a votar probablemente por la derecha. ¿Ya? Quiere votar por la derecha más de lo que puede, de hecho, o sea, la gente votaría por la derecha en genérico más del 60%, pero va a ser mucho menos, ¿no? Porque no tienen líderes, le faltan nombres, le faltan estructuras y le falta un discurso que sea convocante. Lo que pasa es que la izquierda ha fracasado en el esfuerzo de traer soluciones a este problema y esos fracasos siempre se pagan electoralmente. Pero eso es todo. Entonces, en el fondo, cuesta a la élite entender que el problema no se ha extinguido porque hoy día la gente esté preocupada de la migración, porque no, sencillamente la política aparenta ese tipo de cosas porque la política aguanta siempre no más de un tema. Cuando un tema, el más importante, es tal cosa, la delincuencia, entonces la delincuencia está ahí. Cuando es otro tema, el otro tema es el primero. Entonces, la política funciona así, por eso sirve tanto para distraer, porque tú puedes cambiar el tema en 1 o 2 semanas y sencillamente bajas muchísimo al resto de los temas, pero eso no significa que estén resueltos. Entonces, ante esa ceguera, mi impresión es que no se han querido tomar las decisiones estructurales, las medidas de política pública más de largo plazo, y finalmente estamos, insisto, con esta idea de que estamos en el fondo parchando políticamente y parchando en términos de decisiones legislativas y políticas públicas el escenario de Chile en circunstancias de que deberíamos estar, además estamos justo en el momento, porque como viene un nuevo modelo de desarrollo para Chile por obligación, porque viene la transición energética, Chile es el primer país del mundo en oportunidad, en dinero contante y sonante, no en porcentaje del PIB, no, en plata total estimada por Bloomberg, el primer país del mundo, ¿ya? Es la Arabia Saudita, digamos, en términos petroleros, ¿ya? De ese proceso. Bueno, resulta que Chile tiene que estar preparado para ese momento y bueno, ya no estábamos preparados, nos enteramos de que el litio iba a estar caro después de que el litio estuvo caro. O sea, ese es el nivel de descuido en el cual trabajamos durante mucho tiempo y tenemos la oportunidad entonces de mirar esto con más proyección hacia adelante, a ver si nos ponemos de acuerdo y buscamos ese tipo de camino. Y eso es muy, muy importante, pero hoy día no está, y mientras se niegue la existencia del problema, entonces vamos a seguir con el problema, obviamente. Fíjate que tú mencionas ahí algunos aspectos que los quiero graficar con este chat entre Luis Hermosilla y Álvaro Jalaf. Pero particularmente cuando Álvaro Jalaf, ¿no es cierto?, dice, a propósito de que estalló ya el estallido, valga la redundancia, del 18 de octubre, entonces está muy preocupado, dice que quiere armar un ejército, me imagino que lo dice en sentido figurado, ¿no? Necesitamos 10.000 Fuerzas Armadas, en fin. Y aquí dice lo siguiente: estoy armando mi propio ejército, 500 efectivos, hermano es Luis Hermosilla, necesitamos mano dura.
que respeten estos rotos de mierda. Me voy a sumar a las 500 lucas y a las 40 horas desde hoy. Recordemos que Andrónico Luksic decide subirle el sueldo a sus trabajadores como en el piso de 500.000 pesos, ¿no es cierto? Y Sí. por ahí decían los empresarios que meterse la mano al bolsillo. Tú decías, está sobrecaliente todo, uf, ahora ya. Y de repente se nos olvidó. Se nos olvidó todo lo que dijimos en ese minuto. Entonces, ¿qué pasa? Hay una amnesia que tiene que ver con una decisión, por supuesto, interesada en que ojalá no tengamos que meternos esa mano al bolsillo. Claro, o sea, a ver, es una incapacidad de comprender cómo funciona la sociedad. A mi juicio es un acto profundo de ignorancia. Em, y de pensar que las soluciones, por decirlo así, del siglo XIX son viables en el siglo XXI. Es cierto, nadie puede negar que el mundo se dirige más hacia las autocracias que hacia las democracias. Pero si tú tienes un discurso, pero podrías tener la decencia en ese caso de plantearlo directamente y decir simplemente que tú crees que en realidad el mundo va para allá y que no te pretendes adaptar en absoluto a procesos de igualdad sustantiva o de igualdad formal o de igualdad de oportunidades, aunque sea, en fin. Ujú. Aquí el gran tema, en el fondo, es que se cumpla. Fíjate que yo creo que el gran problema que ha tenido la derecha chilena y la razón por la cual a nivel de la ciudadanía, por ejemplo, en Chile, la razón por la cual no prende un escenario para la derecha es porque en el fondo los chilenos están más dispuestos, por decirlo así, a aceptar la doctrina Pinochet de no se mueve una hoja, ¿ya? Sin que yo lo sepa, que a aceptar el libre mercado. Cuando te pasa eso, ¿ya? Hay que poner atención por qué. ¿Por qué tú prefieres al Pinochet más duro que al libre mercado? Y básicamente es porque el libre mercado, tú sientes, eso es lo que dicen los entrevistados, por ejemplo, cualitativamente, es que te estafaron, que te ofrecieron una competencia y que si tú eras mejor realmente no funcionaba, que te dijeron que si tú eras productivo te iba a ir bien y no funcionaba. Y porque estos casos lo que revelan es que la empresa Factop, por ejemplo, no producía nada, no pagaba al Estado nada de lo que tenía que pagar cuando decía que producía algo, porque además no lo tenía, y los únicos que eran estafados eran los inversionistas que creían que había una empresa que ganaba plata y que creían que esa empresa, bueno, pagaba todas las cosas que tenía que pagarle al Estado, que pagaba todo que funcionaba, que no estaba defraudando a nadie. Entonces, el fraude era por todo lo alto, en todas las direcciones. Si eso, si esa estructura es lo que tú estás viendo en forma de empresa, que fue lo que pasó con el caso de la Polar. El caso de la Polar, hasta el día de hoy, ahora vamos a medirlo en comparación, pero hasta el día de hoy es el que gana siempre como el caso más grave de todos, fíjate. Y Ya. en el caso de la Polar, la gente no fue defraudada en realidad, lo que fueron defraudados son los que estaban en la bolsa, pero la sensación de humillación, de que te estén usando a ti para un engaño, ¿ya? Respecto a lo que es la empresa, esa sensación fue mucho más fuerte que si te hayan quitado 50.000 pesos, 100.000 pesos, 30.000 pesos. Entonces, y la masividad de eso, la sensación de que entonces eso no funciona, de que esa estructura no funciona, las colusiones, todo eso dañó fuertemente esa estructura. Entonces hay una falta de comprensión de dónde está el corazón del problema, y entonces y hay una ceguera por los dos lados, a mi juicio. O sea, la derecha y las élites les cuesta entender que esto que pasó en el estallido social no fue una pesadilla, no fue una conspiración, porque pasó el 2019, pasó el 2018 con el Mayo Feminista, el 2016 con Noma FP, el 2013, 2012, 2011, ¿ya? O sea, pasó muchas veces. Entonces, no es una pesadilla, es una realidad estructural y a la izquierda le cuesta entender que sus mecanismos de regulación de los procesos de migración, de sus mecanismos de cómo está confrontando los temas de seguridad, sus mecanismos de conceptualización de esos problemas no están siendo ni útiles ni aceptados por la ciudadanía. Y están abriendo la puerta a un malestar con una cierta tendencia a un estado policial, por decirlo así.
Fíjate que es súper cierto lo que tú señalas, porque incluso habiendo, como te digo, el PNUD hecho varios cruces de estudios cuantitativos, cualitativos, en fin, focus group, el tema seguridad, de todas maneras, es el tema más importante para la ciudadanía, o sea, para las personas que aparecen Sí, estudiadas, así, eso, así, pero es que de base, po, o sea, ¿cómo? Que lógico, si no tienes la seguridad garantizada, todo lo demás pasa a segundo plano. Alberto, sé que te tienes que ir a las 3, perdón, a las 8:30, pero solo dejarte preguntarte cortito dos cosas. Si este caso, el caso Hermosilla, se abren más y más chats, ¿hay el riesgo de que el sistema político se proteja a sí mismo, como ocurrió frente al tema Penta SQM? mira, mi impresión es que no. Mi No, impresión es que ¿ah? no. Mi impresión es que no, porque para que tú te puedas proteger tienes que tener capacidades instaladas para protegerte. Eh, el malestar eh, tenía mucho que ver con la sensación de que una ciudadanía se siente a la intemperie, ¿no? No, no hay protección. Bueno, sí, ahora sí que tenemos una situación en la cual las élites saben que no tienen estructuras de protección. Eh, Cuando queda claro que tu poder ha caído, toda la estructura de protección de las élites se cae. Esto no es un motor, no es una cosa objetiva, está hecho de subjetividades. Es el temor de la ciudadanía frente al poder de los más grandes lo que permite que eso funcione. No es, ¿no? Si la gente que está por debajo de las élites es más que la gente que está en las élites, por definición. ¿Ya? Entonces es la subjetividad la clave. Y en este momento la sensación de que los Hermosilla, los Chadwick, los que sean, no son poderosos, sino que son débiles, es muy grande. Y por tanto eso significa estampida de todos los amigos, ¿ya? Todo sálvese quien pueda, y por tanto eso, y los fiscales no se les ve ninguna gana de en este caso estar jugando otro juego. Ya, yo sé, no sé, ¿alcanzamos la última pregunta? Sí, dale, dale, Ya, dale. el tema presidencial, porque quiero saber, me contabas antes de partir la entrevista que ustedes como Cosa Nostra ya están bien haciendo proyecciones. Solamente te comento que la encuesta Criteria muestra a Evelyn Matei con 29 y por debajo, sí, le sigue, quiero decir, Bachelet con 17 y Jack digo yo, José Antonio Cast, que marca 9 puntos. ¿Cómo ves toda esa configuración? Mira, yo estoy ahora midiendo, efectivamente hay un escenario que es nuevo, que es el escenario del caso Hermosilla más el caso Enel. Creo que los dos son elementos que instalaron una narrativa en favor de la izquierda, por decirlo así, y eso es nuevo en un año y medio. O sea, no había ocurrido ninguna narrativa exitosa para la izquierda en mucho rato. Por tanto, puede haber un movimiento. En principio, sin embargo, mi opinión, y incluso lo he escrito esto, que en mi opinión la carrera prácticamente está corrida, ¿no? A mi juicio, eh, a mí hace un año, más de un año ya que Evelyn Matei me marca más de 30 puntos, 33, 32, 35, ¿ya? En primera vuelta, a mucha distancia del siguiente. Entonces, para mí el asunto está más o menos decidido. Es cierto, insisto, que ahora hay un escenario que es nuevo, que no sabemos cuál es el grado de profundidad, no sabemos si va a tener una capacidad de mover votos. Insisto que la gente que es la que define las elecciones son ese 25% ya descrito, que está muy en contra de este gobierno, no le gusta nada el segundo gobierno de Bachelet, por tanto a mí no me parece que sea muy fácil que se vayan para allá, ¿no? Porque además vienen recién de estar decepcionados. Pero hay que mirar si la inundación del caso Hermosilla fue tan grande, tan gigante, que generó un problema significativo. Pero como te digo, en principio, a mí hace mucho rato que me queda claro que el peso de Evelyn Matei es estructural, tiene una altísima probabilidad, para mi curso ya prácticamente está escrita esa historia, pero, insisto, solamente me queda mirar esta medición y la del siguiente mes para ver más o menos si el escenario Hermosilla va moviendo la estructura del escenario político, y no solamente es un caso que produce unos efectos, sino que si hay por decirlo así, si hay un cataclismo a partir del caso Hermosilla, podría cambiar las cosas, pero tiene que ser un cataclismo, no me sirve ni siquiera un terremoto 7,5, ¿me entiendes? Ya, eso es súper interesante. Alberto, ahora sí te dejo, Alberto Mayol, sociólogo, escritor. Muchas gracias por habernos compartido tu análisis aquí en el mostrador.
Gracias, Mirna. Que Un estés gusto. muy bien, ¿ah? Hasta Gracias. luego. Chao, chao. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Los invito a que se unan a nuestros newsletters del Mostrador Juego Limpio, el newsletter de Héctor Cosio, que aborda temas como la transición energética, el cambio climático, la lucha contra la contaminación de plásticos. Es muy fácil, te inscribes simplemente entrando a la página del Mostrador, a la sección de newsletter. Lo mismo respecto del newsletter, el semanal de Iván Weissman, todo lo que tienes que saber de economía, negocios, todo el estado, la situación financiera del país, y también el newsletter Más Política del Mostrador con Juan Diego Montalva. Y para cerrar, Universo Paralelo, el newsletter del físico Andrés Gómberov. Bien, nos vamos al corte y al regreso, tal como les anunciaba, vamos a estar conversando con nuestro editor general, Héctor Cosio, a propósito también de una publicación que traemos hoy en el Mostrador y que habla de que efectivamente habría habido una intención de parte del grupo Jalaf de aportar, no solo de parte de ellos, pero de otros empresarios, con 150 millones para la campaña del presidente Sebastián Piñera en su segundo gobierno, o para postularse al segundo gobierno. Vamos y volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.